Dios dijo hoy, tu temporada de dolor terminó, prepárate para lo que viene. ¿Alguna vez has sentido que el cielo guarda silencio justo cuando más lo necesitas, como si tus oraciones chocaran contra un techo invisible y regresaran a ti en forma de eco? Imagina por un momento la escena. Estás en la oscuridad de tu propia mente, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, sosteniendo un peso que nadie más puede ver. Y en ese silencio, algo dentro de ti susurra que ya no puedes más, pero tampoco puedes rendirte. Hay momentos en la vida en los que el dolor deja de ser un evento y se convierte en un lugar donde habitas. Un lugar frío, donde los días se sienten largos, donde las noches pesan más que el cuerpo, donde las respuestas no llegan y donde incluso la fe empieza a temblar, no porque haya desaparecido, sino porque está siendo probada en un nivel que no sabías que existía. Tal vez nadie lo sabe, tal vez sonríes frente a otros, pero por dentro sientes que algo se ha roto. Como si una parte de ti hubiera quedado atrapada en un momento del pasado, repitiéndose una y otra vez. Y aunque intentas avanzar, algo te detiene, algo invisible, algo profundo. Pero escucha esto, y escúchalo con atención, porque no es casualidad que estés aquí, ahora mismo, en este preciso segundo. Hay mensajes que se escuchan, y hay mensajes que te encuentran. Y este no vino a entretenerte, vino a interrumpir algo, vino a marcar un antes y un después. Porque mientras tú pensabas que todo estaba igual, en el mundo espiritual algo ya empezó a moverse, algo silencioso, pero poderoso. Como cuando el viento comienza a cambiar antes de que la tormenta termine, como cuando la tierra tiembla suavemente antes de que algo nuevo nazca. Lo que has estado viviendo no fue en vano, aunque dolió, aunque te desgastó, aunque hubo momentos en los que pensaste que Dios se había olvidado de ti. No fue abandono, fue proceso, fue preparación, fue formación en lo oculto. Y ahora, algo está cambiando. No lo ves completamente todavía, pero lo sientes. Esa incomodidad extraña, esa sensación de que ya no encajas en el mismo lugar, ese cansancio que no es solo físico, sino del alma, eso no es el final. Eso es transición. Como una puerta que está a punto de cerrarse detrás de ti, mientras otra, que aún no ves con claridad, comienza a abrirse delante. Pero hay algo que necesitas entender, algo que puede definir lo que viene a partir de ahora. Porque cuando una temporada termina, no todos están listos para salir de ella. Algunos se quedan atrapados en el dolor, no porque no haya terminado, sino porque nunca decidieron soltarlo. Y tú tienes una decisión que tomar en este momento, no mañana, no después, ahora, porque lo que estás sintiendo no es casual. Lo que estás escuchando no es coincidencia. Y lo que está por revelarse puede cambiar la forma en que entiendes todo lo que has vivido. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Si sientes, aunque sea en lo más mínimo, que estas palabras están tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios: paz en Cristo. No como una rutina, sino como un acto consciente. Porque cuando lo escribes, no solo estás dejando un comentario, estás sellando este momento en tu espíritu. Estás declarando que, en medio del caos, eliges la paz que viene de lo alto. Estás activando tu fe, incluso si es pequeña, y estás uniéndote a miles de personas que, como tú, están despertando, están luchando, están creyendo. A veces, una simple acción puede marcar el inicio de un cambio invisible, pero real. Y quizás hoy, ese cambio comienza contigo. Hay dolores que no hacen ruido, pero pesan como si llevaras una piedra atada al pecho todos los días. No son visibles, no dejan marcas en la piel, pero desgastan por dentro de una forma que nadie puede explicar con palabras.
Son esos momentos en los que te levantas por la mañana sin energía, no porque el cuerpo esté cansado, sino porque el alma ya no sabe cómo sostener lo que siente. Es el tipo de carga que se esconde detrás de una sonrisa. La gente te ve, te saluda, conversa contigo, pero no escucha lo que está pasando en tu interior. No ve las batallas silenciosas que peleas cuando nadie está mirando. No percibe ese pensamiento que aparece sin avisar y susurra: ¿hasta cuándo voy a vivir así? En los tiempos antiguos había una mujer que entendía perfectamente ese tipo de dolor. No porque su historia fuera pública, sino porque su sufrimiento era constante. Durante 12 años, una mujer caminó con una enfermedad que no solo debilitaba su cuerpo, sino que también la separaba de la sociedad. Según las leyes de su tiempo, era considerada impura. Eso significaba que no podía abrazar, no podía acercarse libremente, no podía vivir como los demás. 12 años, imagina eso por un momento. 12 años, sintiéndose diferente. 12 años intentando soluciones que no funcionaban. 12 años viendo cómo la vida seguía para otros, mientras la suya parecía detenida. Ese es el tipo de dolor que no solo hiere, sino que desgasta la esperanza poco a poco. Y tal vez tú no llevas 12 años, o tal vez sí, pero sabes exactamente lo que significa sentir que algo dentro de ti no se resuelve, que por más que intentas cambiar, avanzar, olvidar, hay una parte que sigue atrapada. La Escritura dice que aquella mujer había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin haber recibido ningún beneficio, sino que iba de mal en peor. Marcos 5:26. Esa frase no es solo historia, es un espejo para muchos corazones hoy. Porque hay momentos en los que das todo lo que tienes, tiempo, energía, fe, y aún así parece que nada cambia. Y eso cansa. Cansa intentar ser fuerte cuando por dentro te estás quebrando. Cansa creer cuando las circunstancias gritan lo contrario. Cansa seguir adelante cuando no ves resultados. Pero hay algo que casi nadie ve en esa historia, algo que está oculto entre las líneas, pero que cambia completamente la perspectiva. Esa mujer, a pesar de todo lo que había vivido, todavía tenía una chispa de fe. No era una fe perfecta. No era una fe fuerte como la de los grandes profetas. Era una fe cansada, pero viva, porque la fe no siempre se ve como una montaña firme. A veces se ve como una pequeña luz en medio de una tormenta que intenta apagarse, pero no se apaga. Y eso es suficiente. En las calles polvorientas de aquella época, donde la gente caminaba bajo el sol, entre multitudes y voces, Jesús pasaba rodeado de personas. Muchos lo seguían por curiosidad, otros por necesidad, pero ella se movía por algo más profundo. No buscaba espectáculo, no buscaba atención, buscaba alivio. Y en medio de esa multitud, con miedo, con dudas, con debilidad, tomó una decisión que cambió todo. Pero antes de ese momento, hubo años de silencio, de lucha interna, de preguntas sin respuesta. Porque el dolor prolongado tiene una forma extraña de trabajar dentro del ser humano. Empieza como una herida, pero si se queda demasiado tiempo, intenta convertirse en identidad. Empiezas a pensar que siempre será así. Empiezas a acostumbrarte al sufrimiento. Empiezas a vivir en modo supervivencia, en lugar de vivir con propósito. Y eso es lo más peligroso. Porque no es el dolor lo que más destruye, es cuando dejas de creer que puede terminar. En los Salmos hay una expresión que revela este tipo de estado del alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmos 13:1. No es una oración bonita, es una oración real. Es el grito de alguien que está cansado, confundido, y aún así sigue hablando con Dios. Eso significa algo poderoso. Significa que incluso en medio del cansancio, tu espíritu sigue buscando respuesta. Y eso
no es debilidad. Eso es señal de que algo dentro de ti sigue vivo, resistiendo, esperando, aunque no lo sepas explicar. Porque hay dolores que te aíslan, pero también hay dolores que te preparan. Como el fuego que refina el oro, no lo destruye, lo purifica. Como la noche más oscura, que no es el final del día, sino el anuncio de que el amanecer está más cerca de lo que parece. Y lo que has estado cargando, ese peso invisible, esa batalla silenciosa, no es solo una historia de sufrimiento, es una historia que aún no ha terminado. Hay una pregunta que nace en lo más profundo del alma cuando el dolor se extiende más de lo esperado, una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que resuena una y otra vez en silencio. ¿Por qué a mí? No es una pregunta de rebeldía, es una pregunta de cansancio. No es falta de fe, es el eco de un corazón que ha esperado demasiado tiempo sin entender. Imagínate caminando por un desierto, no uno de arena solamente, sino un desierto interior. Todo parece igual, el horizonte no cambia, el calor desgasta y cada paso cuesta más que el anterior. Al principio caminas con esperanza, luego con esfuerzo y finalmente solo por inercia. Y en ese punto, cuando la mente empieza a debilitarse, aparece esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? Hace siglos, hubo un hombre que conoció ese desierto de una forma que pocos podrían soportar. Su nombre era Job. No era un hombre cualquiera. La Escritura lo describe como justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, perdió todo. Sus bienes desaparecieron. Sus hijos murieron. Su cuerpo fue cubierto de dolor. Y lo más difícil de todo fue que no entendía por qué. En medio de su sufrimiento, Job no gritó por cosas materiales, gritó por respuestas. ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo?, dijo en un momento de angustia. Job 7:20. Esa no es la voz de alguien débil, es la voz de alguien que está siendo probado más allá de lo que su mente puede procesar. Y aquí hay algo que cambia todo. Job no estaba siendo castigado. Job estaba siendo observado por el cielo. Mientras él sufría en la tierra, había una conversación en lo invisible, un propósito que él no podía ver, una historia que se estaba escribiendo más allá de su comprensión. Y eso revela una verdad incómoda, pero poderosa. No todo dolor es consecuencia de un error. No toda dificultad es un castigo. No todo lo que te rompe viene para destruirte. A veces, viene para revelar algo que aún no conoces de ti mismo. Pero el problema es que, cuando estás dentro del proceso, no ves el cuadro completo. Solo ves el momento. Solo sientes el peso. Solo escuchas el silencio. Es como intentar entender una pintura mirando solo una pequeña esquina. No tiene sentido. Parece confusa, desordenada, incluso sin propósito. Pero cuando alguien se aleja y observa toda la imagen, descubre que cada trazo tenía una razón. Así funciona muchas veces lo que estás viviendo. Tu mente quiere respuestas inmediatas, pero Dios trabaja con propósitos eternos. En la época de Jesús, la gente caminaba largas distancias para escuchar una sola enseñanza. No tenían libros accesibles, no tenían explicaciones detalladas, tenían que confiar en lo que no entendían completamente. Y en medio de ese contexto, Jesús dijo algo que parece simple, pero es profundamente desafiante. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. ¿Cómo se entiende eso en medio del dolor? Porque cuando todo parece perderse, en realidad algo más profundo está siendo encontrado. Tal vez lo que estás viviendo no tiene sentido lógico ahora, pero está tocando áreas de tu vida que nada más podría tocar. Está removiendo dependencias, revelando heridas, fortaleciendo partes de ti que antes eran frágiles. Y sí,
Duele. Duele no entender. Duele sentir que otros avanzan mientras tú sigues en el mismo lugar. Duele ver que haces lo correcto y aún así enfrentas dificultades. Pero hay una diferencia entre el dolor que destruye y el dolor que transforma. El primero te aleja de tu propósito. El segundo te empuja hacia él. Y aquí es donde esa pregunta cambia completamente de significado. Porque tal vez no es ¿por qué a mí? Tal vez es ¿para qué esto en mi vida? Esa pequeña diferencia cambia la dirección de todo. Porque cuando comienzas a hacer esa pregunta, algo dentro de ti se abre. Dejas de verte como víctima del proceso y empiezas a verte como alguien que está siendo preparado, como una semilla enterrada bajo tierra que desde afuera parece olvidada, pero por dentro está rompiéndose para poder crecer. Y ese rompimiento es necesario, porque nada que crece lo hace sin primero pasar por un proceso que parece destrucción. Y lo que estás viviendo, aunque ahora no lo entiendas, está hablando un lenguaje que tu espíritu sí reconoce. Un lenguaje que no siempre se traduce en respuestas, pero que siempre apunta hacia algo mayor. Hay silencios que no son vacíos, son densos, pesados, como si el aire mismo se volviera más espeso alrededor de ti. Silencios en los que hablas, oras, clamas, y no recibes respuesta. No una señal clara, no una voz, no una dirección, solo silencio. Y ese tipo de silencio es uno de los más difíciles de soportar. Porque cuando todo duele, al menos el ruido distrae, pero cuando el cielo parece callado, el dolor se vuelve más profundo, más íntimo, más difícil de ignorar. Es en ese lugar donde muchos comienzan a pensar: Dios ya no me escucha, Dios se ha alejado, Dios me ha dejado solo. Pero hay una escena en la historia que revela algo completamente diferente. Imagina a dos hermanas, Marta y María, mirando a su hermano enfermo, cada vez más débil. Su nombre era Lázaro. Ellas sabían quién era Jesús, habían visto lo que podía hacer. Habían escuchado sus palabras y en medio de la desesperación enviaron un mensaje urgente. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. No era un mensaje cualquiera, era una súplica. Era el tipo de mensaje que esperas que sea respondido de inmediato. Pero lo que ocurrió después no fue lo que esperaban. Jesús no corrió hacia ellos. No respondió con urgencia visible. No apareció en el momento crítico. Se quedó donde estaba. Y mientras tanto, Lázaro murió. Ponte en el lugar de esas hermanas por un instante. Ellas conocían a Jesús, sabían de su poder, y aún así no llegó a tiempo. El silencio de su ausencia debió haber sido más doloroso que la enfermedad misma. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta salió a su encuentro, y sus primeras palabras no fueron suaves, fueron reales. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esa frase contiene una mezcla de fe y dolor, de confianza y frustración. Es la voz de alguien que cree, pero no entiende. Y tal vez, en algún momento, tú también has sentido eso. Si Dios hubiera intervenido, si hubiera respondido antes, si no hubiera guardado silencio. Pero lo que parecía tardanza no era abandono, era estrategia. Porque Jesús no llegó tarde, llegó en el momento exacto para hacer algo que nadie esperaba, algo mayor, algo que no solo resolvería una situación, sino que revelaría un poder que cambiaría la forma en que todos entendían quién era Él. Cuando llegó a la tumba, no habló de muerte, habló de vida. Y frente a un lugar donde todo parecía terminado, dijo una frase que atravesó el tiempo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25.
Eso cambia todo. Porque el silencio previo no era ausencia de Dios. Era preparación para una revelación más grande. A veces, cuando no hay respuesta inmediata, pensamos que nada está pasando, pero en lo invisible, algo se está alineando de una forma que no podríamos comprender si se nos explicara. Es como una semilla bajo tierra. Desde afuera, parece enterrada, olvidada, sin movimiento. Pero por dentro, está rompiéndose, transformándose, preparándose para salir a la luz. El problema es que nosotros queremos ver el resultado sin pasar por ese proceso oculto. Queremos la respuesta sin atravesar el silencio. Pero el silencio también enseña. Enseña a confiar cuando no ves. Enseña a esperar cuando no entiendes. Enseña a permanecer cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y lo más impactante es que muchas de las mayores manifestaciones de Dios en la historia fueron precedidas por momentos de aparente ausencia. No porque Dios se haya alejado, sino porque estaba trabajando en un nivel más profundo. Cuando Jesús finalmente llamó a Lázaro desde la tumba, no solo lo devolvió a la vida, también destruyó la idea de que el silencio de Dios es abandono. Porque incluso cuando no escuchas nada, Él sigue presente. Incluso cuando no ves movimiento, Él sigue obrando. Incluso cuando todo parece perdido, Él no ha terminado. Y ese mismo patrón puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo. Ese silencio que tanto te inquieta, que tanto te confunde, puede ser el escenario donde algo mucho más grande está a punto de manifestarse. No como tú lo esperabas, pero exactamente como lo necesitas. Porque cuando Dios guarda silencio, no es porque no tenga nada que decir. Es porque lo que está haciendo habla más fuerte que cualquier palabra. Hay procesos que no se ven, pero que lo cambian todo por dentro. Mientras tú estabas intentando entender lo que te pasaba, mientras buscabas respuestas, mientras sentías que todo estaba detenido, en lo invisible, algo ya estaba siendo formado. No con ruido, no con señales evidentes, no con resultados inmediatos, sino en silencio, como trabajan las cosas más profundas. Porque lo que Dios construye con prisa, se rompe con el tiempo. Pero lo que forma en lo oculto, permanece. En la historia del pueblo de Israel, hay un momento que parece contradictorio a simple vista. Después de salir de Egipto, después de haber visto milagros, señales, el mar abrirse delante de ellos, lo lógico sería que entraran rápidamente a la tierra prometida. Pero no fue así. Fueron llevados al desierto. No por un día, no por una semana, por años. Un lugar donde no había abundancia, donde el calor era intenso, donde las noches eran frías, donde no había caminos claros. Un lugar donde no podían depender de lo que conocían, solo de lo que Dios proveía cada día. Y ahí es donde muchos se preguntan, ¿por qué? Si Dios tenía una promesa, ¿por qué no llevarlos directamente a ella? La respuesta está en algo que no siempre vemos. Porque no estaban listos. Habían salido de Egipto físicamente, pero Egipto aún no había salido de ellos. Su mente seguía atada, su forma de pensar seguía limitada, su fe aún no estaba preparada para sostener lo que iban a recibir. Y ese es un detalle que cambia completamente la perspectiva. Porque hay bendiciones que no llegan, no porque Dios no quiera darlas, sino porque primero necesita formar en ti la capacidad de sostenerlas. El desierto no era castigo, era entrenamiento. Era el lugar donde aprendían a depender, donde aprendían a confiar, donde eran moldeados. Cada día sin respuestas claras, estaba construyendo algo más fuerte que cualquier milagro visible. Estaba construyendo carácter. Y el carácter es lo que sostiene el destino. Hay una frase en Deuteronomio que revela esto con una claridad profunda.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, probarte y saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. No era para destruirlos, era para revelar lo que había dentro de ellos. Y tal vez eso es lo que está pasando contigo. Tal vez lo que estás viviendo no es una pausa, es una preparación. Tal vez ese tiempo donde nada parece avanzar es el lugar donde se están rompiendo pensamientos que te limitarían más adelante, donde se están fortaleciendo partes de ti que antes eran débiles, donde estás siendo transformado, no por lo que ves, sino por lo que estás atravesando. Porque hay cosas que solo se aprenden en el proceso. La paciencia no se aprende en la abundancia. La fe no se desarrolla cuando todo es fácil. La resistencia no se construye cuando no hay oposición. Se forman en el fuego, como el barro en manos del alfarero, que es presionado, moldeado, girado, transformado, no para ser destruido, sino para tomar una forma que antes no tenía. Si el barro pudiera hablar, tal vez diría que el proceso duele, que no entiende por qué está siendo cambiado, pero el alfarero ve el resultado final desde el principio. Y eso es lo que tú no estás viendo aún. Tú estás sintiendo el proceso, pero Dios está viendo el propósito. Mientras tú ves retraso, Él ve formación. Mientras tú sientes pérdida, Él está construyendo algo más sólido. Mientras tú crees que nada está pasando, Él está trabajando en lo más profundo de tu ser. Y aquí hay algo que debes entender, algo que puede cambiar la forma en que interpretas todo lo que has vivido. No saldrás de este proceso siendo la misma persona, porque el dolor que atravesaste no vino solo a herirte, vino a transformarte, a enseñarte lo que no se aprende de otra manera, a prepararte para una etapa donde necesitarás todo lo que ahora está siendo formado dentro de ti. Y aunque no lo parezca, aunque haya momentos donde sientas que ya no puedes más, no estás siendo detenido, estás siendo preparado. Hay algo que casi nadie te dice cuando estás en medio de una prueba, y es esto: el dolor tiene un límite, aunque en el momento parezca infinito. Cuando estás dentro del proceso, el tiempo se distorsiona. Un día se siente como una semana como un mes, y de repente comienzas a pensar que no hay salida, que esto será permanente, que así será tu vida de ahora en adelante. Pero esa percepción no es la realidad completa, porque todo lo que tiene un inicio, también tiene un final. Y eso incluye esa etapa que tanto te ha pesado. En los tiempos antiguos, cuando un pastor llevaba a sus ovejas por los campos, había momentos en los que debía guiarlas por caminos estrechos, oscuros, rodeados de rocas y sombras. No eran lugares donde las ovejas querían estar. No había comodidad, no había claridad, no había seguridad aparente. Pero esos caminos no eran el destino, eran el paso necesario hacia pastos más verdes. El rey David, que también fue pastor, entendía esto profundamente. Por eso escribió algo que ha atravesado generaciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Hay una palabra clave en esa frase que cambia todo. Ande. No dice, aunque viva ahí. No dice, aunque me quede ahí. Dice, aunque ande. Eso significa movimiento. Eso significa que el valle no es tu hogar, es un trayecto. Pero cuando estás en medio del valle, no lo sientes así. Lo sientes eterno, lo sientes pesado, lo sientes como si no tuviera salida. Y es ahí donde muchas personas cometen un error silencioso. Empiezan a construir su vida alrededor del dolor, como si fuera permanente. Adaptan sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones a algo que en realidad ya tiene una fecha de caducidad. Porque lo que estás viviendo ahora no fue diseñado para quedarse para siempre. Fue diseñado para cumplir una función y luego terminar.
En la época de Jesús, los agricultores entendían algo que hoy muchos han olvidado. Ellos sabían que cada temporada tenía su propósito. Había tiempo de sembrar, tiempo de esperar, tiempo de cuidar y finalmente tiempo de cosechar. Pero entre la siembra y la cosecha había silencio. No veían crecimiento inmediato, no había señales visibles todos los días, solo tierra, aparentemente igual, pero por debajo todo estaba ocurriendo. Las raíces se estaban formando, la semilla estaba rompiéndose, la vida estaba emergiendo en lo oculto. Y nadie arrancaba la semilla para ver si estaba funcionando porque entendían el proceso. Eclesiastés lo dice de una manera simple, pero profunda. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Eso incluye tu proceso. Eso incluye tu dolor. Eso incluye esa etapa que te ha hecho cuestionar tantas cosas. Tiene su tiempo y también tiene su final. Pero hay algo más, algo que muchos no perciben. Cuando una temporada está por terminar, hay señales. No siempre son externas, muchas veces son internas. Empiezas a sentir que algo ya no encaja, que lo que antes te afectaba ya no tiene el mismo poder, que aunque el entorno sea el mismo, tú ya no eres igual. Eso no es casualidad. Es señal de que el proceso ya hizo su trabajo. Es como cuando una fruta está madura, no necesita ser forzada para caer. Llega un punto donde simplemente se suelta. Y lo mismo ocurre contigo. El dolor que antes te dominaba empieza a perder fuerza. Las dudas que antes te controlaban comienzan a debilitarse. La carga que parecía insoportable ya no pesa igual. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo cambió dentro de ti. Y cuando eso sucede, es porque la temporada ya cumplió su propósito. Pero aquí viene algo importante, algo que puede definir lo que sucede después. Que una temporada termine no significa que automáticamente entres en la siguiente con claridad. Hay un momento de transición, un punto donde ya no perteneces al pasado, pero aún no ves completamente el futuro. Y ese momento puede ser confuso si no lo entiendes. Porque es ahí donde muchos intentan volver atrás, no porque quieran sufrir otra vez, sino porque lo conocido parece más seguro que lo nuevo. Pero lo que ya terminó no puede sostenerte. Y lo que viene necesita una versión de ti que ya fue transformada por todo lo que viviste. Por eso, aunque no lo veas completamente aún, aunque todavía haya dudas, incertidumbre o incluso miedo, algo ya se está cerrando. Y no porque perdiste, sino porque ya no necesitas permanecer ahí. Porque el valle nunca fue tu destino final. Hay momentos en la vida en los que no necesitas que alguien te diga que algo está cambiando, lo sientes. No sabes explicarlo con claridad, no tienes pruebas visibles, no hay una señal evidente que puedas señalar con el dedo, pero dentro de ti algo ya no es igual. Es como si una parte de tu espíritu hubiera despertado después de un largo tiempo dormida. Y esa sensación no es casualidad. En los tiempos en que Jesús caminaba entre las personas, había quienes lo seguían por curiosidad, pero también había quienes lo reconocían antes de que hiciera cualquier milagro, no porque lo vieran con los ojos, sino porque algo dentro de ellos respondía a su presencia. Es lo que ocurrió con un hombre llamado Simeón. La Escritura dice que este hombre era justo y piadoso, y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero lo más impactante no era eso, era una promesa que había recibido. No moriría sin antes ver al Mesías. Lucas 2:25, 26. Pasaron días, meses, años. Nada ocurría. El templo seguía igual. La gente entraba y salía.
Los sacerdotes hacían lo de siempre. No había señales extraordinarias, no había anuncios públicos, no había manifestaciones visibles. Pero un día todo cambió. No hubo trompetas. No hubo multitudes anunciándolo. Solo una familia sencilla entrando al templo con un niño en brazos. Y en ese instante, Simeón lo supo. No porque alguien se lo dijera, no porque hubiera una señal evidente, sino porque su espíritu lo reconoció. Esa es una de las formas más profundas en las que Dios se comunica, no siempre a través de lo visible, sino a través de lo que despierta dentro de ti. Y tal vez eso es lo que estás empezando a experimentar ahora. No tienes todas las respuestas, pero algo en ti ya no se siente igual. Lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Lo que antes parecía normal, ahora ya no encaja. Lo que antes te detenía, ya no tiene el mismo control sobre ti. Eso no es confusión, es transformación. Es como cuando una persona ha vivido mucho tiempo en la oscuridad y de repente empieza a entrar la luz. Al principio molesta, incomoda, obliga a cerrar los ojos. Pero después, todo comienza a verse diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora puedes verlo con claridad. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Cuando una temporada está terminando, hay un despertar interno. No siempre es cómodo. A veces viene acompañado de inquietud, de preguntas, de una sensación extraña de que algo está por romperse o por abrirse. Y eso puede asustar si no lo entiendes. Porque tu mente busca estabilidad, busca lo conocido, busca lo que ya entiende. Pero tu espíritu, cuando está siendo guiado, comienza a moverse hacia algo nuevo, aunque aún no tenga forma clara. Es como estar de pie frente al mar antes de que salga el sol. Todo está oscuro, pero hay una pequeña línea en el horizonte, una señal casi imperceptible de que la luz viene en camino. Esa línea es suficiente para saber que la noche está terminando, y eso es lo que está ocurriendo contigo. No necesitas ver todo el panorama, solo necesitas reconocer la señal. Porque cuando Dios comienza a cerrar una etapa, no siempre lo hace con ruido. Muchas veces lo hace despertando algo dentro de ti que ya no puede conformarse con lo que era antes. El apóstol Pablo escribió algo que revela este proceso interno de una forma poderosa. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Ese despertar no es físico, es espiritual. Es cuando empiezas a ver lo que antes no veías. Es cuando sientes lo que antes ignorabas. Es cuando entiendes, sin necesidad de palabras, que algo en tu vida ya no puede continuar igual. Y eso es una señal. No de que estás perdido, sino de que estás siendo guiado. Porque antes de que algo cambie por fuera, siempre cambia por dentro. Antes de que una puerta se abra, primero se cierra algo en tu interior. Antes de que avances, primero dejas de encajar donde estabas. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas, aunque haya partes que no entiendes, aunque haya momentos en los que te sientas entre dos mundos, lo que estás sintiendo tiene un propósito. Es la evidencia de que el proceso no fue en vano. Es la confirmación de que algo ya fue transformado dentro de ti. Es la señal de que la temporada que te marcó también te preparó. Y ahora, tu espíritu lo sabe incluso antes de que tus ojos lo vean. Hay momentos en los que el cielo no susurra, declara. No es una sensación suave, no es una duda, no es una idea que puedes ignorar. Es una certeza que se instala en lo profundo, como una voz firme que no viene de tus pensamientos, sino de un lugar más alto. Es el tipo de momento en el que algo dentro de ti se detiene y sabes que ya no hay vuelta atrás. Así ocurrió en una escena que muchos han escuchado,
pero pocos han sentido en toda su profundidad. Jesús subió a un monte alto con 3 de sus discípulos. No fue casualidad, no llevó a todos, solo a aquellos que estaban listos para presenciar algo que no se explicaba con lógica humana. Mientras estaban allí, algo extraordinario ocurrió. Su apariencia comenzó a cambiar. Su rostro resplandecía. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. No era un símbolo, era una revelación. Era el momento en el que lo invisible se hacía visible. Y en medio de ese instante, una voz habló desde lo alto, atravesando el aire, el tiempo, la duda, el miedo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo 17:5. No fue una sugerencia. No fue una posibilidad. Fue una declaración. Y cuando esa voz se escuchó, todo cambió. Los discípulos cayeron al suelo, no por miedo solamente, sino porque el espíritu humano reconoce cuando está frente a una verdad que lo sobrepasa. Ese tipo de momento no deja espacio para dudas. Y eso es lo que necesitas entender. Hay instantes en la vida donde Dios no está explicando, está estableciendo. No está pidiendo tu opinión, está marcando una transición. No está esperando que entiendas todo, está cerrando algo y abriendo otra cosa con autoridad. Porque llega un punto donde el proceso ya terminó y lo único que queda es el cambio. Pero ese cambio no siempre es cómodo. Porque cuando una etapa se cierra de verdad, no deja puertas entreabiertas, no deja espacios para volver a lo mismo, no negocia con lo que ya cumplió su tiempo. Es como cuando el sol aparece después de una noche larga. No pregunta si estás listo para la luz, simplemente ilumina todo. Y lo que antes estaba oculto, ahora se revela. Lo que antes tolerabas, ahora se expone. Lo que antes te parecía normal, ahora ya no lo puedes sostener. Lo que antes te retenía, pierde fuerza frente a lo que estás empezando a ver. Y eso puede ser incómodo, porque implica dejar atrás versiones de ti mismo que fueron necesarias en su momento, pero que ya no pueden acompañarte a donde estás siendo llevado. En los tiempos antiguos, cuando un rey tomaba una decisión importante, no lo hacía en secreto. La declaraba públicamente con autoridad, para que nadie pudiera ignorarla o cambiarla. Así funcionan también las decisiones espirituales que vienen de lo alto. Cuando una etapa termina, no es un proceso reversible. No es una sugerencia, es un cierre. Y lo que estás sintiendo, esa certeza interna, esa incomodidad con lo antiguo, esa sensación de que algo ya no puede seguir igual, no es confusión, es confirmación. Es el momento en el que el cielo no solo está trabajando en silencio, ahora está marcando un límite. Como una línea trazada en la arena que dice, hasta aquí llegó esto. Y cuando esa línea es marcada, no es para castigarte, es para liberarte. Porque hay cargas que solo pueden soltarse cuando algo dentro de ti entiende que ya no le pertenecen. Hay etapas que solo pueden cerrarse cuando dejas de intentar sostenerlas. Hay ciclos que solo terminan cuando reconoces que ya no eres la misma persona que los comenzó. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. No es una emoción pasajera. No es una idea momentánea. No es algo que apareció por casualidad. Es una declaración. Una que no necesariamente escuchas con tus oídos, pero que tu espíritu reconoce con claridad. Como si algo dentro de ti dijera, ya terminó. Y cuando esa voz se activa dentro de ti, no viene a confundirte, viene a posicionarte. Porque lo que fue, ya cumplió su propósito. Y lo que viene, no puede empezar mientras sigas aferrado a lo que ya terminó. Hay un momento exacto en el que todo comienza a cambiar, pero no de la forma que esperabas. No llega con ruido. No siempre viene con señales visibles.
No se anuncia con claridad para que lo entiendas desde el primer instante. Llega como una transición silenciosa, profunda, casi imperceptible al principio. Es como cuando la noche empieza a ceder ante el amanecer. No ocurre de golpe. No hay un punto exacto donde puedas decir, aquí terminó la oscuridad. Pero de repente, sin darte cuenta, todo está siendo iluminado. Y ese tipo de cambio es el más real. En la vida espiritual, hay temporadas donde todo parece detenido, pero también hay momentos donde todo comienza a moverse, aunque aún no veas resultados concretos. Es el inicio de algo nuevo. Pero aquí está el detalle que muchos no entienden. Lo nuevo no siempre se siente cómodo. Porque lo nuevo rompe estructuras. Lo nuevo desafía tu forma de pensar. Lo nuevo te saca de lo que ya conoces, incluso si lo que conocías te hacía daño. En los tiempos antiguos, cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham, no le dio un mapa detallado, no le explicó cada paso, no le mostró todo el camino. Solo le dio una instrucción. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Eso es todo. No había garantías visibles. No había seguridad humana. No había claridad total. Solo una dirección y una decisión. Y Abraham salió. No porque entendiera todo, sino porque reconoció que quedarse donde estaba ya no era una opción. Eso es lo que define el inicio de una nueva etapa. No es que tengas todas las respuestas, es que sabes que no puedes volver a lo mismo. Y eso es exactamente donde muchos se detienen, porque el ser humano busca control. Quiere saber qué viene, cómo será, cuándo ocurrirá, cómo se verá el resultado. Pero el crecimiento espiritual no funciona así. Funciona por confianza. Es como caminar sobre un puente en medio de la niebla. No ves el final. No ves el camino completo, solo ves el siguiente paso y tienes que decidir si avanzas o te quedas paralizado. Y aquí hay algo importante. Lo que viene para ti no será una repetición de lo que viviste. No será el mismo ciclo con otro nombre. No será el mismo dolor disfrazado de oportunidad. No será una extensión de lo que ya terminó. Será diferente, pero esa diferencia requiere una nueva mentalidad, porque si entras en una nueva etapa con la misma forma de pensar del pasado, terminarás viendo lo nuevo con ojos viejos. Y eso limita todo. En la época de Jesús, cuando él hablaba con la gente, usaba algo que rompía completamente su lógica. Decía, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos 2:22. Eso no es solo una enseñanza, es una advertencia. Lo nuevo que viene necesita un recipiente diferente. Necesita una mente renovada. Necesita una forma de ver distinta. Necesita que sueltes lo que ya no funciona, aunque haya sido parte de tu historia. Porque no puedes sostener lo nuevo con estructuras del pasado. Y eso implica algo que no siempre es fácil. Soltar. Soltar lo que conocías. Soltar lo que te daba una falsa seguridad. Soltar incluso versiones de ti mismo que te ayudaron a sobrevivir, pero que ya no te permiten avanzar. Y ese proceso puede generar miedo, porque lo desconocido siempre genera incertidumbre. Pero aquí hay una verdad que cambia todo. Lo desconocido no siempre es peligroso. A veces es el lugar donde tu propósito comienza a tomar forma. Porque Dios no te lleva hacia lo nuevo para confundirte. Te lleva para expandirte. Para sacarte de los límites que ya no te permiten crecer. Para llevarte a un nivel donde lo que aprendiste en el dolor ahora se convierte en fuerza. Donde lo que te hizo llorar ahora te prepara para sostener algo mayor.
Y aunque no veas todo con claridad todavía, aunque haya partes que no entiendes, aunque el camino no esté completamente definido, lo que viene no es vacío, es propósito. No es incertidumbre sin dirección, es una nueva etapa que ya comenzó, incluso antes de que la puedas ver completamente. Y lo más importante, no llegaste hasta aquí para volver atrás. Hay un momento decisivo que muchas personas pasan por alto, no porque no sea importante, sino porque es silencioso. No ocurre afuera, ocurre dentro. Es el instante en el que entiendes que lo que viene no depende solo de lo que Dios hará, sino también de cómo tú decides responder. Porque cuando una nueva etapa comienza, no se sostiene sola. Necesita una postura, necesita intención. Necesita que tomes decisiones que estén alineadas con lo que ahora estás empezando a entender. En los caminos antiguos de Jerusalén, donde el polvo se levantaba con cada paso y la gente caminaba largas distancias para escuchar a un maestro, Jesús dijo algo que parecía simple, pero que definía completamente la vida de quien lo escuchaba. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Eso no habla de dinero, habla de enfoque. Habla de hacia dónde estás dirigiendo tu mente, tus pensamientos, tu energía, porque lo que viene para ti no se construye solo con deseos, se construye con dirección. Es como un agricultor que entra en una nueva temporada de siembra. No basta con saber que es tiempo de plantar, necesita preparar la tierra, quitar las piedras, cuidar lo que coloca en el suelo. Porque si la tierra no está lista, la semilla no crece. Y eso es lo que muchos no entienden. Quieren una nueva etapa, pero mantienen los mismos pensamientos. Quieren resultados diferentes, pero siguen alimentando las mismas emociones. Quieren avanzar, pero no sueltan lo que los mantiene atados. Y así, lo nuevo llega, pero no permanece. En los tiempos de Jesús había una enseñanza que rompía completamente la comodidad de quienes la escuchaban. Él hablaba de un camino angosto, no ancho. Un camino que no era fácil, pero que llevaba a la vida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. Mateo 7:13-14. Eso significa algo muy claro. Lo que vale requiere decisión. Lo que transforma requiere compromiso. Lo que realmente cambia tu vida no ocurre por accidente. Y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque no se trata solo de lo que estás dejando atrás, se trata de lo que decides construir a partir de ahora. Y eso comienza en lo más invisible de todo, tus pensamientos. Porque antes de que algo cambie en tu entorno, cambia en tu mente. Si sigues pensando como en la etapa anterior, sentirás como en la etapa anterior y actuarás como en la etapa anterior. Y eso te mantiene en el mismo ciclo, aunque las circunstancias cambien. Pero cuando tu mente empieza a alinearse con lo que Dios está haciendo, todo comienza a tomar una dirección diferente. No de un día para otro, no de forma instantánea, pero sí de forma real. Es como ajustar el rumbo de un barco en medio del mar. Un pequeño cambio en la dirección, al principio parece insignificante, pero con el tiempo, define completamente el destino. Y eso es lo que estás haciendo ahora, aunque no lo notes. Cada pensamiento que decides sostener, cada emoción que eliges alimentar, cada decisión que tomas en silencio, está construyendo la próxima etapa de tu vida. Por eso es tan importante lo que haces en este momento. No es un momento cualquiera. Es el punto donde lo que has vivido se encuentra con lo que estás por vivir. Y en ese punto hay cosas que ya no pueden entrar contigo. No porque sean malas, sino porque ya no pertenecen a quien te estás convirtiendo.
En la antigüedad, cuando alguien se preparaba para una nueva función, para un nuevo rol, para una nueva responsabilidad, no entraba de la misma forma en que estaba antes. Se vestía diferente, se preparaba, asumía una nueva identidad. Y eso no era superficial, era simbólico. Porque entendían que no puedes entrar en algo nuevo siendo exactamente la misma persona. Y eso aplica ahora. La forma en que hablas contigo mismo importa. Lo que decides creer importa. Lo que permites que permanezca en tu vida importa. Porque todo eso o construye o limita. Y tú ya no estás en el mismo lugar. Algo en ti ya cambió. Y ahora tus decisiones tienen que reflejarlo. No desde la presión, sino desde la conciencia. Porque cuando entiendes lo que está ocurriendo, ya no puedes actuar como antes sin sentir que algo no encaja. Y esa incomodidad no es un problema, es una guía. Es la señal de que estás caminando hacia algo que requiere una versión más consciente de ti. Una versión que ya no reacciona igual, que ya no se conforma igual, que ya no se queda donde antes se quedaba. Porque lo que viene no se sostiene con lo que eras. Se construye con lo que estás decidiendo ser ahora. Hay algo que ocurre justo después de una transición, algo que no todos perciben, pero que define si avanzas o si vuelves atrás sin darte cuenta. No siempre es un evento grande. No siempre es una decisión visible. Muchas veces es una lucha silenciosa dentro de ti. Porque cuando dejas atrás una etapa, no todo desaparece inmediatamente. Quedan ecos, recuerdos, pensamientos antiguos, emociones que intentan regresar como si todavía tuvieran autoridad sobre ti. Es como salir de una habitación oscura hacia la luz, pero por un momento tus ojos aún no se adaptan. Parte de ti quiere volver a lo conocido, no porque sea mejor, sino porque es familiar. Y ahí es donde muchos retroceden, no porque no tengan fe, sino porque no reconocen lo que está pasando. En la historia de un pueblo que caminó durante años buscando una promesa, hubo un momento crítico. Habían salido de la esclavitud, habían visto milagros, habían cruzado un mar que se abrió delante de ellos, pero cuando enfrentaron dificultades en el camino, comenzaron a decir algo que revela una verdad profunda sobre el corazón humano. ¿No sería mejor volver atrás? Eso no era lógica, era miedo. Era la mente intentando regresar a lo conocido, incluso si lo conocido era doloroso. Porque el ser humano, cuando no está firme en lo que está construyendo, tiende a refugiarse en lo que ya conoce, aunque ese lugar ya no le pertenezca. Y eso también puede pasar contigo. Porque aunque una etapa haya terminado, eso no significa que no haya resistencia. Hay pensamientos que intentarán decirte que nada cambió. Hay emociones que querrán arrastrarte a la misma forma de sentir. Hay momentos donde parecerá más fácil volver a lo que eras que sostener lo que estás empezando a hacer. Y eso es una prueba. No una prueba para ver si puedes sufrir otra vez, sino para ver si realmente entendiste lo que viviste. En los caminos de Judea, donde las colinas eran secas y el viento levantaba polvo sobre los pies de quienes caminaban, Jesús habló de algo que muchos escucharon, pero pocos comprendieron completamente. Dijo que cuando un espíritu impuro sale de una persona, vaga por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, decide regresar al lugar de donde salió. Pero al volver, encuentra la casa vacía, limpia y ordenada, y entonces entra nuevamente, llevando consigo otros más. Y el estado final de esa persona se vuelve peor que el primero. Mateo 12 y 43, 45. Eso no es solo una historia, es una advertencia. No basta con vaciar, hay que llenar.
No basta con dejar atrás. Hay que construir algo nuevo en ese espacio. Porque si solo te enfocas en lo que ya no quieres, pero no decides lo que ahora sí quieres construir, dejas un vacío. Y el vacío siempre busca ser ocupado. Por eso es tan importante lo que haces después del cambio. Porque el peligro no está solo en el pasado, está en no ocupar tu presente con lo correcto. Es como un campo que ha sido limpiado de maleza. Si no plantas nada nuevo, las mismas malas hierbas volverán a crecer. Y más rápido, más fuerte, más profundas. Porque ya conocen el terreno. Y lo mismo ocurre con los pensamientos. Si no llenas tu mente con una nueva verdad, volverá a lo que siempre conoció. Si no estableces una nueva forma de ver, regresarás a la anterior. Si no decides conscientemente quién eres ahora, terminarás reaccionando como quien eras antes. Y eso no es porque fallaste, es porque no terminaste de cerrar el ciclo. Porque cerrar una etapa no es solo dejar algo atrás, es también establecer algo nuevo dentro de ti, una nueva forma de pensar, una nueva forma de reaccionar, una nueva forma de sostener lo que ahora estás viviendo. Y eso requiere vigilancia, no miedo, no presión, sino conciencia. Es darte cuenta de lo que está pasando dentro de ti y elegir con intención. Elegir no volver a lo que ya te hizo daño. Elegir no alimentar lo que ya fue superado. Elegir no abrir puertas que ya fueron cerradas por una razón. Porque lo que estás construyendo ahora es más importante de lo que parece. No es solo una etapa nueva, es una versión nueva de ti que no puede convivir con lo que ya quedó atrás. Hay palabras que no suenan en los oídos, pero atraviesan el alma como si alguien te conociera por completo. No vienen desde afuera, nacen dentro, como si hubieran estado esperando el momento exacto para revelarse. Y cuando llegan, no se sienten como una idea, se sienten como verdad. Como cuando un padre mira a su hijo después de un largo tiempo de lucha, y sin necesidad de explicar todo lo que ocurrió, solo dice lo necesario, lo que sana, lo que ordena, lo que levanta. Así es la voz que hoy se está formando dentro de ti. No es una voz de juicio. No es una voz de condena. No es una voz que te recuerda lo que fallaste. Es una voz que te llama por lo que estás a punto de ser. En los caminos polvorientos de Jericó, donde la gente pasaba con prisa y pocos se detenían a mirar a los que estaban al margen, había un hombre ciego sentado junto al camino. Su nombre era Bartimeo. No veía, pero escuchaba. Y cuando oyó que Jesús pasaba cerca, comenzó a gritar con todo lo que tenía: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. La multitud intentó callarlo. Le dijeron que guardara silencio, que no molestara. Pero él gritó más fuerte, porque cuando alguien reconoce que su momento ha llegado, no se queda en silencio. Y aquí está lo más impactante: Jesús se detuvo. Entre tantas voces, entre tanta gente, entre tanto movimiento, se detuvo por uno. Y dijo algo que parece simple, pero es profundamente revelador: llamadle. No fue Jesús quien se acercó primero, fue Bartimeo quien respondió con fe. Y cuando estuvo frente a él, Jesús le hizo una pregunta que cambia todo: ¿qué quieres que haga por ti? Piénsalo por un momento. Un hombre ciego, un milagro posible, una oportunidad única. Y aún así, Jesús le pregunta. Porque hay momentos en los que Dios no impone, invita. Invita a que declares. Invita a que expreses. Invita a que tomes una postura frente a lo que viene. Y esa pregunta no era solo para Bartimeo, también es para ti.
¿Qué quieres que haga en esta nueva etapa? No lo que temes, no lo que dudas, no lo que crees que mereces, sino lo que realmente deseas desde lo más profundo de tu espíritu. Porque cuando esa respuesta es clara, algo se alinea. Bartimeo no dudó, no explicó su pasado, no justificó su situación. Solo dijo: Maestro, que recobre la vista. Directo, claro, sin rodeos. Y en ese instante, todo cambió. Pero hay algo que muchos no ven en esa historia. Bartimeo no solo recibió la vista, dejó su antigua posición. La Escritura dice que arrojó su capa, ese manto que lo identificaba como mendigo, y se levantó. Eso no es un detalle pequeño, eso es una decisión. Porque no puedes recibir algo nuevo sin soltar lo que te definía en el pasado. No puedes caminar con visión si sigues aferrado a la identidad de quien no veía. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. La vida que viene no se sostiene con la versión de ti que vivía en el dolor. La claridad que está empezando a surgir no puede convivir con la confusión que antes dominaba tu mente. La paz que está tocando tu espíritu no puede habitar en un lugar lleno de las mismas heridas sin sanar. Por eso esta palabra no es solo para emocionarte, es para posicionarte, para que entiendas que no se trata solo de lo que Dios está haciendo, sino de lo que tú decides dejar atrás y lo que eliges abrazar ahora. Porque el momento de Bartimeo no fue solo un milagro, fue un cambio de identidad. Y lo mismo está ocurriendo contigo, no de forma ruidosa, no con señales que todos vean, pero sí con una claridad que tu espíritu ya está reconociendo. Porque hay palabras que no se olvidan y hay momentos que no se repiten. Y este no es un momento cualquiera. Es el tipo de momento donde algo dentro de ti entiende que ya no puedes seguir siendo quien eras. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, tal vez algo dentro de ti se siente diferente, no necesariamente porque todo esté resuelto, sino porque algo comenzó a ordenarse por dentro. Como cuando una tormenta ha pasado, y aunque aún hay nubes en el cielo, el aire ya no pesa igual. Hay una calma que no se puede explicar con palabras, pero se siente, se percibe. Se instala poco a poco en el corazón, porque cada palabra que llegó hasta ti no fue al azar. Cada historia, cada imagen, cada enseñanza fue como una pieza colocándose en su lugar, revelando algo que tal vez siempre estuvo ahí, pero que necesitaba este momento para ser comprendido. Has visto que el dolor no era el final, sino un proceso, que el silencio no era ausencia, sino preparación, que el desierto no era abandono, sino formación, que el cierre de una etapa no es pérdida, sino liberación, y que lo que viene no es incertidumbre vacía, sino propósito en construcción. Y cuando todo eso se conecta, algo cambia en la forma en que ves tu propia historia. Porque ya no se trata solo de lo que viviste, se trata de lo que eso está produciendo en ti. Hay un pasaje en la Escritura que dice: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Salmos 34, 18. Eso significa que en los momentos donde pensabas que estabas más solo, en realidad estabas más cerca de lo eterno. Que en los momentos donde sentías que todo se rompía, algo más profundo estaba siendo restaurado. Que en el punto donde creías que no había salida, Dios ya estaba preparando un camino que tus ojos aún no podían ver. Porque Él no trabaja como nosotros. Nosotros vemos el momento, Él ve el propósito completo. Nosotros sentimos el peso, Él conoce el resultado. Y aunque no entiendas cada detalle de lo que viviste, puedes comenzar a confiar en lo que está siendo formado a partir de eso.
Es como un artesano que toma un pedazo de madera desgastada, marcada por el tiempo, aparentemente sin valor, y comienza a trabajarla. Al principio corta, pule, quita partes, y desde afuera parece que está destruyendo lo poco que quedaba. Pero en sus manos, cada corte tiene intención. Cada movimiento tiene dirección. Hasta que un día, lo que parecía perdido revela una forma completamente nueva. Y así es contigo. Nada de lo que viviste fue desperdiciado. Nada de lo que sentiste fue ignorado. Nada de lo que atravesaste quedó sin propósito. Todo, absolutamente todo, está siendo usado para algo mayor. Por eso este momento es importante. No porque todo haya terminado, sino porque ahora puedes ver diferente. Puedes entender que no estás detenido, estás en transición, que no estás perdido, estás siendo guiado, que no estás solo, estás siendo sostenido, incluso en lo que no ves. Y en medio de esta claridad que comienza a nacer, hay una decisión suave, pero poderosa, la de permanecer conectado a aquello que alimenta tu espíritu. Porque así como tu mente fue formada por lo que escuchabas antes, también puede ser renovada por lo que eliges escuchar a partir de ahora. Por eso, si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que no fue solo información, sino una palabra que llegó en el momento exacto, permanece cerca de este tipo de mensajes, no como una rutina, sino como una forma de cuidar lo que está creciendo en tu interior. Hay palabras que solo se entienden con el tiempo, pero hay palabras que, cuando llegan, marcan un antes y un después. Y si algo en tu corazón reconoce eso, puedes expresarlo de una forma simple, pero profunda, dejando escrito: recibo esta nueva etapa. No como una frase vacía, sino como una declaración silenciosa de que tu espíritu entendió, de que tu corazón está dispuesto, de que algo en ti decidió avanzar. Porque a veces un pequeño acto es la forma en que sellas un momento grande. Y mientras te vas quedando con esta sensación, con esta paz que comienza a tomar forma, recuerda algo que no depende de lo que sientas hoy, sino de una verdad que permanece. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Eso no es solo una promesa para otros, es una realidad que también puede ser tuya. Paso a paso, día a día, sin prisa, pero sin detenerte. Porque aunque no lo veas todo, ya no estás donde estabas. Y eso lo cambia todo. Dios no se ha apartado de tu historia. Él ha estado escribiendo cada línea, incluso en los capítulos que no entendías. Y ahora, una nueva página comienza a abrirse.